Eloy Cantero es arquitecto, máster en arquitectura avanzada, paisajismo, urbanismo y diseño. Posgrado en sistemas de información geográfica aplicados a la ordenación del territorio, el urbanismo y el paisaje. Todo ello por la Universidad Politécnica de Valencia. Trabaja en el ámbito de la arquitectura y la construcción desde 2007, haciendo uso siempre de las nuevas tecnologías. Desde el principio vio en los SIC una oportunidad como tecnología y metodología de trabajo debido a la necesidad cada vez mayor de manejar gran cantidad de información asociada al territorio. Esta especialización le ha valido la posibilidad de desarrollar proyectos en los campos del urbanismo, paisajismo, marketing empresarial, salud e investigación. En la actualidad forma parte del equipo de Balam Consultores como arquitecto y analista SINC. Gracias, Eloy, por acompañarnos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acudir. Espero que sea no solo una charla o una conferencia desde esta parte. A mí me gustaría más que fuera un poco interactuar y que pudiéramos hablar todos. Y si no os importa, yo la daré desde aquí abajo porque me siento un poco encima del proyector y mejor aquí. Así estamos más cerca y es más fácil mantener una conversación, creo yo. Bueno, como os ha comentado, yo hice en el 2007, cuando acabé arquitectura, un máster de arquitectura avanzada, urbanismo, paisajismo y diseño. En realidad era mucho más urbanismo y mucho más paisajismo, lo demás eran como coletillas. Y entonces durante todo un año me estuve formando muchísimo más en urbanismo. De ahí, con los profesores que tenía, pude ver que conforme estábamos usando los arquitectos el urbanismo y las herramientas que teníamos, no alcanzábamos todo el potencial que podíamos tener. Y al final lo que hice es, el trabajo final de tesina lo dediqué directamente a herramientas del territorio, herramientas que podemos usar para desarrollar el urbanismo, y entre ellas surgieron las tecnologías de la información y de la comunicación y finalmente los sistemas de información geográficos. De ahí me ha valido para ir profundizando, viendo un montón de campos de trabajo, muchas áreas, y es lo que voy a intentar enseñaros hoy aquí, mostraros que los sistemas de información geográficos pueden abarcar un abanico enorme de posibilidades de trabajo que yo como arquitecto ya veréis que no están centradas solamente en urbanismo o en arquitectura, sino que he intentado poner ejemplos de todo tipo. Al final, como esto dura lo que dura, 1 hora y media, 2 horas, lo que estemos, creo importante que veáis más que todo el abanico de posibilidades y no tanto profundizar en cómo se ha hecho cada uno de los proyectos. De todas formas, después durante el café, si queréis preguntarme muchísimo más de esos proyectos, os cuento cómo lo hemos desarrollado y cómo podríamos hacerlo en el futuro. Bueno, la charla, conforme la tengo organizada, es así. Un primer capítulo, que es el explicaros un poco desde dónde vienen los sistemas de información geográficos, el potencial que tiene, saber desde dónde viene y hasta dónde llegamos hoy en día, no llegar directamente y volcaros sistemas de información geográficos, vamos a desarrollar todos estos proyectos, porque si no entenderéis cómo llegamos a ellos. Esa es la primera parte. El capítulo 2, en las herramientas SIG, lo que voy a intentar mostraros es todo el software que existe hoy en día, tanto libre como privado, para poder desarrollar todos estos proyectos. Y además, algunos que son muy novedosos y que se están desarrollando en conferencias y ponencias. Por ejemplo, las ponencias de ERRI, que se hacen todos los años en Madrid. ERRI es una de las compañías más importantes, por no decir la más importante del mundo, en desarrollo de sistemas de información geográficos. Todos los años en Madrid, por septiembre-octubre, organizan un ciclo de 2 días de conferencias. Y ahí exponen lo más novedoso. Yo intento ir todos los años, pero algunas de las herramientas más novedosas de los plugins y de los desarrollos los hacen todos ellos, y os los mostraré en este punto. Y por último, en el capítulo 3, la aplicación de los SIG es lo que os he traído directamente, proyectos que hemos desarrollado nosotros en el despacho, que no tienen por qué estar desarrollados directamente en arquitectura o en urbanismo, sino que hay de todo. Hay desde marketing, agricultura, investigación, también proyectos con municipios pequeños, grandes. Y bueno, pues vamos a ello. Para empezar, los habitantes de un territorio no paran de borrar y reescribir el viejo grimorio de los suelos. El territorio no es un dato, sino el resultado de distintos procesos. Esta frase, que suena muy teórica, al final lo que trata de transmitir es que el territorio, y con ello viene englobado el urbanismo, está modificándose día a día. Estamos modificando no solo el espacio urbano, con toda la edificación que hacemos, con todas las calles, con todas las infraestructuras, sino que establecemos también, como en esta segunda imagen, redes de transmisión de información, que eso también es importante para los sistemas de información geográficos, eso también está ahí englobado. Esta es una imagen de la plaza más importante de Marrakech, en la que la difusión de la información y la transmisión de los datos es de forma hablada. Imaginaros eso, hoy en día puede ser el Twitter perfectamente.
Todo lo que transmite Twitter o todo lo que transmite Facebook es una forma de transmisión de información. Todo eso lo podemos meter también dentro de los sistemas de información geográficos. Y la última parte, el paisaje modificado. Esa imagen podría ser perfectamente la huerta de Valencia, la cantidad de veces que modificamos la zona de huerta para poner otros cultivos, para dejarlos en barbecho, para modificarlo y establecer una infraestructura durante determinado tiempo, para cambiarla. Todo eso afecta a los municipios, afecta al territorio y son datos. Al final, los datos es importantísimo para hacer esos análisis y para unirlos. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento. Hoy en día solo hacemos que escuchar noticias desde WhatsApp, desde Facebook. Han cogido la información de todos los usuarios y la han transformado para ver cómo podían vender más determinado producto. Es una revolución tecnológica. La transmisión de conocimiento en tiempo real. Todo eso, en realidad, lo podemos transmitir al urbanismo, lo podemos transmitir a la ordenación del territorio, podemos extrapolarlo, podemos analizarlo y mejorar así nuestros proyectos. Mejorarlos no solo para que sean mejor en el diseño, sino mejorarlos para que toda la sociedad participe en ellos, que es al final el urbanismo al que yo entiendo que debemos llegar si usamos los sistemas de información geográficos. Es decir, tiene que haber una evolución desde un urbanismo que tenemos cerrado, finalmente a un urbanismo con participación pública. Todo ese proceso, si no lo hacemos con herramientas útiles como esta, no podremos llegar a él. Para hacernos una idea, esto es una imagen que saqué hace unos años en otra ponencia, directamente todo el mundo, las conexiones de Internet y la forma de transmisión de la información, solamente por debajo del mar. Eso es una barbaridad de cables y una barbaridad de información hoy por hoy, directamente por debajo del mar. Toda esa transmisión de datos tenemos que saber usarlos. Y ahí entra ya un poco lo que es el Big Data. Muchos habréis oído hablar del Big Data directamente por la televisión o por la radio y nadie sabe lo que es. Todos sabemos que son un montón de información, pero ¿cómo la vamos a extraer? ¿Cómo vamos a sacar lo que es útil realmente? Pues eso que es útil, necesitamos las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta imagen es representativa, pero después os mostraré otra con la cantidad de información que se transmite por el aire, que es todavía mucho más exagerada. De todas formas, yo estoy comentando cosas, si queréis interrumpirme en algún momento no pasa nada, o preguntarme. Imaginaros toda esa información, con esta imagen un poco, afrontando un proyecto de gran volumen de datos. Yo me imagino hace 40 años en una ciudad mediana cuando de repente te llegaba toda la información histórica que tenías, toda la información que tiene el ayuntamiento sobre las licencias comerciales, toda la información que tiene sobre las nuevas expansiones urbanísticas y todo eso en una mesa y un técnico, ya sea urbanista, ya sea ingeniero, allí sentado pensando, ¿me la voy a leer? ¿Tengo que hacer todo esto para desarrollar un proyecto de urbanismo de verdad? ¿No hay otra forma de poder hacerlo? ¿O me voy yo aquí volver loco intentando ya no solo leerlo, sino ordenarlo y de ahí extraer lo que pueda ser importante realmente para mi proyecto? Entonces, desde mi punto de vista, la situación original que teníamos era cuando es un encargo del proyecto urbanístico, viene a parar el arquitecto. Desde el arquitecto a la consecución del proyecto se transmite la información del cliente y se transmite la aportación de otros técnicos. Eso es en un mundo ideal. En un mundo ideal, la formación desde el arquitecto hasta la consecución del proyecto ha crecido un poco. El cliente puede ser la administración pública, puede ser un cliente privado, nos ha transmitido más información y hemos llegado al proyecto. Pero en realidad, hoy por hoy lo que pasa es esto. Un encargo del proyecto, el arquitecto, empieza a incrementarse la información que te da la nueva legislación, la cantidad de leyes que están cambiando y que nos las tenemos que saber todas, que al final ya no somos ni arquitectos, somos medio abogados también, la información de la ciudadanía, de la participación pública, las herramientas de gestión de datos que no sabemos cómo hacerla y al final producir algo de información útil, para que finalmente se lo pasemos a otros técnicos, porque no sabemos gestionarla, y que al final saquen lo que es el proyecto. Realmente el arquitecto o el técnico ingeniero que se dedique a hacer esos proyectos de ordenación del territorio debe estar justo después de esos otros técnicos. Debe ser capaz de haber englobado o haber dirigido toda esa información para que cuando lleguen los otros técnicos estemos ahí, cojamos las herramientas de gestión, extraigamos lo que es importante y lleguemos al proyecto. Realmente la situación ideal debería ser la segunda y no la primera, que es generalmente donde la que estamos, en la que nos crean un volumen de trabajo enorme, en la que no conseguimos ser ni exactos ni ser productivos, y sacamos los proyectos conforme podemos realmente hoy en día. Yo hablo desde mi punto de vista, desde arquitecto, pero vosotros también si tenéis otro tipo de experiencias, otros comentarios, también me los comentáis.
Para hablar de los sistemas de información geográficos o de las tecnologías de información y de comunicación, realmente tenemos que entender que hay varios puntos, y uno de los más importantes es saber cómo cartografiar las cosas, es decir, cómo hacer mapas. Realmente los arquitectos e ingenieros de eso sabemos mucho. De hacer planos nos pueden enseñar de muchas cosas, pero de hacer planos me parece que no mucho. Realmente si vemos una evolución de cómo están pasando los datos, de cómo estamos cartografiando desde este plano original de hace 2000 años, después posteriormente planos de los árabes, posteriormente el plano del padre Tosca, una imagen tridimensional de alguno de las ciudades del norte de Alemania, hasta llegar hoy en día a los planos que hacemos. Y no solo esos planos que hacemos, que es lo que estamos emitiendo la mayoría de técnicos urbanistas o especializados en ordenación del territorio, sino que dar un pasito más. Cuando trabajas en los sistemas de información geográficos, casi más que trabajar con esos planos, trabajas con las ortofotos, trabajas con la evolución que ha tenido la ciudad y qué mejor forma de verla realmente con una foto de satélite. Entonces, si yo voy a entender cómo están funcionando hoy en día las cosas y doy una mirada hacia atrás, aunque sea un poco de historia, pero realmente para entender desde dónde venimos, si vengo desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, si todo empezaba con talleres artesanales de tipografía de imprenta, veníamos con la delineación, después venía la multicopista y cuando entra el PC tenemos el escáner, la impresora, el plotter. Realmente lo que estoy intentando transmitiros es que no solo establecemos una forma de hacer cartografía mucho más evolucionada, sino que también tenemos una forma de producirla. Esa forma de producción es a través de los PC, las impresoras y los plotters, la forma de creación, pero de forma seriada. Cuando veis un proyecto con los SIG, una de las herramientas más importantes que tenemos es cuando hacemos la creación de planos. Hemos hecho ya un análisis, hemos creado los planos, estamos viendo el ordenador y hacemos muchísimos zooms. Pero ahora, ¿cómo extraigo yo esta información? ¿Cómo se la enseño a mi cliente, a la administración pública? Tengo varias metodologías, desde sacar un web mapping y enseñárselo con una aplicación directamente a él, o tengo otra forma que son con un MacBook, que realmente lo que hace es dividirme todos los planos y hacerme ya directamente un libro, y me hace de forma automatizada. Y eso para proyectos de urbanismo, que son un volumen enorme de datos, es importantísimo. Nos ahorra tiempos, y si nos ahorra tiempo, al final es mucho más económico, mucho más productivo para nosotros e incluso mucho más exacto. Aquí os he enseñado también un poco la aparición de las herramientas CAD, que viene unido a lo que es el urbanismo clásico y el urbanismo 2.0. Y la imagen que os he comentado antes, cuando teníamos la transmisión de la información por debajo del mar, también teníamos la transmisión de información por el aire. Realmente volvemos otra vez sobre lo mismo. Fijaros que yo voy a repetir muchísimo durante esta charla la cartografía, voy a repetir muchísimo los datos, el Big Data, y voy a repetir muchísimo la forma de interactuar con ellos, cómo manejarlos. Si doy un paso más, al final se va a lo que es la escala territorial. Si vamos a la escala territorial y somos técnicos en el urbanismo o especializados en el urbanismo o haciendo trabajos de ordenación del territorio, debemos de saber hacer elevaciones en cota cero, debemos saber hacer modelos digitales del terreno, debemos saber hacer un análisis territorial. Y ese análisis territorial, que poderse se puede hacer con el AutoCAD, pero que no deberíamos. Porque que yo haga una elevación de una zona de un valle con el AutoCAD, pues me pongo y lo hago. Yo sé de esas herramientas también y me costaría una cantidad de tiempo que no es ni productiva ni es como debería de ser, porque si yo cojo unos sistemas de información geográficos, me cojo un ERS o lo evoluciono a un MDT, directamente lo tengo casi automático. Eso es muy importante para hoy en día y tenemos que estar formados en esto también. Para entenderlo un poco de forma más global, si yo soy un arquitecto, o soy un ingeniero, o soy un técnico especializado en urbanismo, yo estoy en medio, eso es el software que tengo. Tengo que saber diferenciar. Por una parte tengo lo que son las herramientas de ayudas al diseño, que por eso se llama CAD. CAD sabéis que son las siglas de Computer Aided Design, es decir, ayudas al diseño de planos o de edificios o de arquitectura, pero me ayudan a diseñarla realmente. Y Photoshop o todo el pack de Adobe al final lo que me ayuda es a maquetar todas esas imágenes o a maquetar directamente los 3D. Realmente son ayudas al diseño, pero si yo voy a manejar otras herramientas que son generalmente territoriales, lo que necesito son herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Tengo lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Eso también lo repiten muchísimo en televisión, muchísimo en las redes sociales, las TIC.
Las TIC realmente, una de las patas de las TIC son, por ejemplo, los sistemas de información geográficos. Este desglose de aquí es muy orientativo, veréis un poco por qué sale esa evolución, que realmente los sistemas de información geográficos se basan en la geografía, se basan en los planos, pero esos planos, cuando yo lo desgloso, tienen muchísimas capas. Tengo las capas del agua, tengo las capas de la demografía, tengo las capas de la infraestructura y todas ellas debo saber usarlas a la vez. Es decir, si yo soy un arquitecto generalmente con un poco de experiencia y voy paseando por la calle y me quedo mirando un edificio, lo más probable es que yo empiece a pensar, bueno, este es un edificio, pero realmente yo me imagino que van por aquí los pilares, esta es la cimentación que va a tener, lo tengo entre medianeras, va a ser este el aislamiento, es cubierta a dos aguas, no me quedo solo en la fachada. Pues si soy un técnico especialista en ordenación del territorio me pasa lo mismo. Si yo veo un plano tridimensional, una foto aérea desde un dron, yo no me quedo mirándola y digo, pues sí, parece bonita, sino que lo que hago es dividirla, empiezo a sacar las capas que tiene, a ver cómo van a interaccionar entre ellas. Es lo mismo que cuando tú ves un edificio, pues en el territorio nos pasa lo mismo. Las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. En realidad todo esto son tecnologías de apoyo a la toma de decisiones del arquitecto, del ingeniero o del urbanista. Desde mi punto de vista, las TIC son muchísimas, hay muchas áreas, muchas ramas de los TIC, pero en realidad, para lo que es la ordenación del territorio, yo entiendo que las más importantes son estas. El urbanismo 2.0, que viene desarrollado con la participación pública, los sistemas de información geográficos, que es un poco donde ponemos el foco en estas charlas, y lo que es el urbanismo en red, que es realmente todo lo que hace la administración pública para ayudarnos a entender el territorio y para poder desarrollar los proyectos de ordenación. Aquí os he puesto algunas imágenes, incluso de la de Arne Jacobsen, que es una histórica ¿no? del tema de la participación pública también. Y en realidad, estas tres patas son posibles gracias a la informática y gracias a Internet. La participación pública en los proyectos urbanísticos es todavía hoy uno de los mayores retos a los que se enfrentan los técnicos. Si alguno de vosotros, que yo creo que muchísimos por lo que me suena con caras conocidas, habéis hecho proyectos desarrollados con el urbanismo, realmente hay una parte que te piden siempre participación pública. Tienes que hacer que la gente opine, que participe. Pocos proyectos he visto yo que una participación pública tenga realmente resultado para algo. Aparte de unas opiniones más o menos anecdóticas y de repente algunas que a lo mejor no vienen con el proyecto y que son realmente denuncias de otras cosas. Realmente, participación pública que nos ayude a desarrollar el proyecto, hay poquísima. Y para hacer eso, debemos de saber gestionar nuestras herramientas. Si sigo hacia adelante y me vengo a lo que es el urbanismo 2.0, el que os comentaba. A ver, este esquema, aunque parece un poco histórico, pueda parecer árido, yo entiendo que tiene algo de pistas y puede ser un poco la realidad de hoy en día. Si yo me vengo al urbanismo tradicional, en realidad yo me imagino hace 60, 70 años unos señores que sabían muchísimo del territorio, que sabían muchísimo de lo que son los promotores, de los agentes urbanizadores, que se sentaban directamente en una mesa, estaban cerrados en el ayuntamiento y tomaban decisiones junto con los políticos o junto con las personas que más poder tenían en esa zona. Si yo me vengo a un urbanismo 1.0, ese urbanismo yo lo entiendo desarrollado con un apoyo de la web de forma unidireccional. Es decir, que yo tomo decisiones, que me siento, que establezco unas pautas y desarrollo un proyecto y que al final lo transmito. Es decir, no estoy en una sala cerrada en el ayuntamiento que tomo decisiones y si alguien viene y pregunta dentro de 5 años se lo contaré. No, en este caso en urbanismo 1.0 ya nada más establecer las decisiones se las transmito a la ciudadanía. Que pueden participar o no participar, pero al menos ese primer canal de dirección ya está establecido. Y también en este tipo de urbanismo empieza ya a tener un poco de humanización, un poco de percepción del espacio urbano. Y si me vengo al último urbanismo, el que entiendo yo que deberíamos estar ahora mismo, ¿ves? Esto es lo que os he comentado, el urbanismo tradicional, con la imagen cerrada de los que toman las decisiones. Esto es una imagen un poco histórica. El urbanismo en el que al menos tú estás leyendo lo que pasa y qué decisiones se han tomado, y ese urbanismo 2.0 que va mucho más relacionado con la participación ciudadana. Es decir, si yo veo las patas que tiene este urbanismo 2.0, aparte de la pata en la que estamos los técnicos y tenemos que desarrollar la ordenación del territorio y saber de lo que hacemos,
tenemos también la participación pública. Y esa participación pública tiene que ser necesario a través de las redes. Si no lo hacemos a través de las redes, yo me imagino algunos proyectos en los que nosotros pedimos encuestas y que vienen a explicarnos en las encuestas qué opinan de un desarrollo territorial y muchas veces ni siquiera saben lo que le estamos preguntando. Pero si lo hacemos a través de las redes, la rapidez, la conversación y la forma instantánea en la que la comunicación se realiza es mucho más sencilla e incluso podemos resolver las dudas. Todo eso a través de Internet y se va a parar a lo que son la sociedad y los ciudadanos, que es la identificación con el proyecto urbano. La otra pata realmente es la plataforma donde lo desarrollamos. Esa plataforma tiene 3 áreas, lo que son los aspectos judiciales, la gran cantidad de leyes que necesitamos para hacer ordenación del territorio o para hacer un proyecto de urbanismo. Tenemos también la ordenación administrativa, es decir, las pautas legales que debemos seguir, y finalmente el diseño del espacio urbano, que eso seguro que todos sabemos mucho, porque cuando estamos en la escuela, de lo que más nos forman es de eso, de diseño del espacio urbano, de cómo va a quedar bonito, de cómo tienen que ser los detalles, que sí que son necesarios, que los debemos saber, pero es que si no sabemos todo lo demás, que obtengamos un proyecto que sea válido es complicadísimo. Si me vengo un poco a la tercera pata de los TIC, el urbanismo en red. Esta imagen que tengo aquí de aquí hacia el urbanismo es un poco una imagen de cuando fue el boom de la construcción y empieza a quedarse sin trabajo, pero yo la veo mucho más relacionada también como la forma de convertir el urbanismo, cómo tiene que desarrollarse. Antes simplemente estaba enfocado hacia la construcción, hacia un desarrollismo, pero yo lo veo más con los objetivos que necesitamos aquí. Tenemos que convertir el planeamiento urbanístico en información digital en todo su ciclo de vida, dotándolo de herramientas que faciliten su gestión y su explotación. Yo es que me imagino en un ayuntamiento que yo esté con el técnico de urbanismo y que por la gran cantidad de datos y la gran cantidad de archivos que me pueden ser, mira, todas esas son proyectos de urbanismo que hemos hecho durante estos últimos años. Realmente, si yo me pusiera las 8 horas del día que necesito aquí para trabajar solamente a leerlos, a lo mejor necesito 5, 6, 7 años solamente para ponerme al día. Eso no debería ser. Nosotros tenemos que desarrollar proyectos, desarrollar soluciones y extraer algo que se pueda gestionar y que se pueda explotar. Que alguien, si viene y me pregunta, oye, ¿aquí cuál es la edificabilidad? Pues sí, de memoria me la puedo acordar, pero si yo no me la sé de todas las áreas, tengo que ser capaz de no irme a buscar el tercer estante por la derecha y buscar en aquel archivador cuál es la edificabilidad. Tengo que saber, a través del ordenador, directamente pinchar y que me salga, y eso o lo hago con las TIC o no lo hago, yo lo veo inviable. Todo eso también garantizando el acceso de los mismos por medio de Internet a ciudadanos y profesionales. Hay una encuesta que dice que la gran cantidad de tiempo que pierden los técnicos municipales, no ya hablo solo de los técnicos en urbanismo, sino de otros técnicos que están directamente allí en ventanilla, solamente respondiendo preguntas básicas, es igual al tiempo de la mitad de todos los restantes. Porque lo único que hacemos es responder preguntas de ¿dónde están las cosas? ¿Está aquí? No. Si te vas allí, está aquí. No. Aquí te puedes hacer una fotocopia. No. Aquí tienes el plano que estás buscando. No. El que busca realmente es este otro plano. ¿Por qué no establecemos unos canales, por ejemplo, a través de la página web del ayuntamiento en la que podamos poner un visor y que todo eso directamente lo puedan ver ellos? Que nuestro tiempo realmente sea eficaz. Y eso, si no lo hacemos con plataformas y con estas TIC, no lo logramos, al menos desde mi punto de vista. No sé si vosotros después en la charla me comentaréis algún otro que sepáis, pero yo estoy abierto a otras posibilidades también. Y todo eso también tenemos que fomentar la interoperabilidad entre distintas administraciones y agentes, colocando la información de forma que pueda ser utilizada eficientemente por los ciudadanos. Es decir, que si yo necesito una información de un plan que voy a desarrollar y lo necesito, que lo tiene la Generalitat, pero resulta que yo estoy en el Ayuntamiento de Castellón, esa interoperabilidad no puede ser que yo pregunte algo en el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat me responda a los 4 meses. Eso lo ralentiza, me hace mucho menos productivo. Al revés igual. Y realmente esa interoperabilidad tiene que ser con las plataformas, tiene que ser con un urbanismo en red, algo que evolucione, y nosotros como técnicos, y a que además estamos trabajando con eso día a día, tenemos que demandarlo. Realmente un poco yo lo veo como esta pirámide que tenemos aquí, en la forma de evolucionarlo. Aunque es del 1999, esta pirámide yo entiendo que hoy en día sigue estando prácticamente igual o incluso más exagerada. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto o cuando necesitamos extraer la información que necesita la ciudadanía o nosotros mismos para un proyecto,
Los datos, la información, los conocimientos, la sabiduría y la realidad, que es realmente lo que necesitamos, es poquísimo. Necesitamos establecer filtros que nos ayuden a ser consecuentes con el tiempo que tenemos, a llegar a esas conclusiones. Esta imagen es lo que os comentaba antes de a mí qué me pasa cuando yo veo la ordenación del territorio. Yo me estoy imaginando aquí un 3D, es una zona del territorio, pero esta zona del territorio yo realmente tengo que poder desarrollarla. Tengo que poder ver las capas que tiene. Por ejemplo, la segunda capa es un MDT. Realmente he establecido por colores las alturas. La parte de arriba he establecido por colores lo que son las pendientes. ¿Todo eso qué me ayuda? Pues que si yo estoy haciendo un plan parcial y voy a determinar en qué áreas me puedo permitir edificar, realmente si me salen a edificar en las zonas que estoy en rojo, evidentemente no voy a dejar porque tienen, o no lo voy a poner en mi proyecto porque tienen demasiada pendiente. Todo eso, si yo soy un técnico urbanista, lo puedo intuir perfectamente. Es algo sensato. Si hay muchísima pendiente, obvio, pues aquí no voy a dejar construir o no lo voy a permitir cuando establezca los colores de los planos. Pero estas herramientas lo que me ofrecen es algo objetivo en la que yo puedo razonar todos esos pensamientos y lo puedo ofrecer a la ciudadanía y lo puedo ofrecer al cliente y le puedo decir, mira, aquí no es porque se me haya ocurrido o porque yo tengo mucha más experiencia que tú en que aquí no puedes construir, sino que fíjate los datos, fíjate las pendientes que tiene, por algo te digo que aquí no se puede construir. Eso además, debemos ser capaces de entenderlo también con las infraestructuras, también con las urbanizaciones. Todo eso son capas que se interrelacionan entre ellas. Si yo tiene que tener algo que ver el regadío con los acuíferos, tiene que tener algo que ver las vías de comunicación con las pendientes del terreno, o por ejemplo los núcleos costeros. Es decir, yo estoy viendo el territorio, estoy viendo el 3D, el dron, me ha hecho una fotografía muy bonita, lo establezco por capas, pero es que no solo la información que tiene esas capas, sino que también debo de saber leer las relaciones que tienen entre todas esas capas. Vuelvo al ejemplo que os he comentado antes de la edificación. Si yo estoy mirando un edificio y veo por dónde van los pilares, veo por dónde va la cimentación, pues eso va a tener alguna relación evidentemente con la cubierta, va a tener también una relación con lo que son los cerramientos. Aunque yo soy capaz de desglosarlo, lo miro en global. Pues aquí lo mismo, tengo que establecer esas relaciones entre todos ellos. Si yo me vengo al origen de los SIG, de los sistemas de información geográficos, en realidad es un plano, bueno, oficialmente los investigadores dicen que este es el plano, el origen de los SIG. En realidad, ¿qué ha pasado? Pues que de una cartografía tradicional, un médico, a mediados del 1800, está investigando en Londres cuántas muertes por cólera hay en determinada zona. Y dice, no entiendo por qué están tan desperdigadas aquí. Tiene que haber alguna relación, ¿y qué hace? Pues se le ocurre coger un plano, lo cartografía y empieza a cartografiar primero dónde están los pozos. Los pozos para coger agua son todas esas cruces que veis ahí. A ver, aquí, aquí, aquí también, aquí. Y dice, y ahora voy a coger todas las muertes que tengo yo aquí en mi tabla que se han producido relacionadas directamente con el cólera. Establece un análisis y se da cuenta que la gran mayoría de muertes están todas relacionadas con este pozo que tenemos aquí. Algo tan burdo y tan simple que realmente se podría intuir, pero que no lo puede demostrar, porque llegar allí y decir, voy a cerrar todos los pozos de agua, pues no puede ser, pero si yo voy y se lo demuestro al Ayuntamiento de Londres diciendo, fíjate en este plano, pues entonces se considera que eso fue el primer análisis espacial. Es decir, se argumentó y se razonó la distribución de datos en el mapa. Eso que nosotros intuimos realmente es colocarlo en el plano y realmente mostrarlo de una forma razonada y objetiva. Los sistemas de información geográfica. Aunque me vais a permitir que lea estos 3 puntos porque me parecen importantes. Si quiero mirar 3 patas realmente que tengan estos sistemas o estas herramientas, es por una parte, la primera pata, son sistemas de datos referenciados espacialmente que pueden resolver problemas complejos de diferente índole. Es decir, tengo muchos datos, los puedo poner dentro del plano y me pueden resolver problemas. ¿Esos problemas cómo me los pueden resolver? Argumentando de forma objetiva o estableciendo análisis. Análisis multicriterio, análisis espacial, análisis estadístico, porque muchas veces yo he visto, bueno, la diferencia que hay desde que yo empiezo a establecer un proyecto de urbanismo hasta la consecución final del proyecto. Todo ese análisis que tengo en medio, muchísimas veces se hace de forma intuitiva.
Si yo realizo análisis con herramientas potentes que me permitan hacerlo en poco tiempo y además con resultados objetivos y resultados valiosos, el objetivo final está mucho más claro, lo podré demostrar mucho más fácilmente. El segundo punto es una tecnología que maneja información geográfica, es decir, con referencia espacial. Es importante que lo ponga en el plano. ¿Qué ha hecho el profesor John Snow allá a mediados del 1800? Que tenía un montón de datos en unas tablas y lo que hizo es coger un lápiz y ponerlo directamente en el plano. Están aquí y están allá. Aquí lo mismo. Yo no puedo tener un montón de tablas de Excel y no saber qué hacer con ellas, o tenerlas cada una por una parte, el plano, cartografía por una parte, la tabla de Excel por otra, sino que lo que intento es relacionarlo. Y eso es lo que llega al tercer punto. La clave de este sistema son todos los atributos que se encuentran almacenados en una base de datos, que se referencian en una situación en el plano. Es decir, si yo veo esa imagen, realmente lo que estoy viendo son todos estos datos. Esa imagen tiene unas tablas enormes que depende de la capa en la que pinche, directamente me va a mostrar esta información, desde área, perímetros, edificación, alturas, estadísticas. Toda esa información, si yo la tengo en una tabla de Excel y la tengo por otra parte, un plano que no se unen y que no puedo hacer análisis con ellos, de poco me van a servir. Pero si yo soy técnico y sé manejar esas herramientas y sé establecer criterios y análisis, pues mis resultados son mucho más exactos y son reales. Al final, lo que intento transmitiros también es que un sistema de información geográficos no es igual a un sistema de información. Si yo estoy en una biblioteca, tengo un montón de libros, tengo un montón de información, pero me da igual porque, bueno, me da igual, para los que están en la biblioteca no, pero para si soy urbanista, necesito ponerlo en un plano. Si tengo muchísima información y no la pongo en el plano, de poco me va a servir a alguien que esté haciendo ordenación en el territorio. Todo esto viene un poco con las Smart City. Supongo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar de lo que es la Smart City, o al menos lo ha oído por la televisión. Todas las grandes ciudades o ciudades medias que tienen un poco de presupuesto se están metiendo dentro de lo que es la Smart City. La Smart City realmente ¿qué es? Coger toda la cantidad de información que produzco dentro del ayuntamiento, fuera, con mis bases de datos, con los análisis que tengo de estaciones meteorológicas, de parking, todo lo que tengo, meterlo dentro de unas bases de datos y poder realizar análisis con ellos. ¿Con esos análisis qué hago? Pues que el ayuntamiento puede establecer jerarquías de las intervenciones que necesito hacer. Porque en realidad aquí, cuando yo veo la Smart City de Barcelona, realmente lo que me muestra es lo bonito. Tengo una aplicación que me sabe cuánto me consume de bombillas o de energía la calle que tengo en la diagonal. Pero realmente la información valiosa es todo lo que tengo detrás, todo el trabajo que han hecho mis técnicos, toda la jerarquía que me va a establecer, porque si yo tengo un presupuesto para este año pero no sé dónde meterlo, al final se hace un poco también por intuición, pero si yo tengo unos datos y he hecho un análisis reales y con datos y espaciales, la jerarquía son mucho más claras y son, aparte de esto que veis al principio y que se ven todas las noticias, realmente lo importante es todo lo que hay detrás. Si veis al final una ciudad, pues una imagen que tiene desde teléfonos móviles, desde infraestructuras, desde transmisión de dinero, todo eso pueden ser las capas que vemos allí desde el mundo real, del uso del suelo, la elevación, las parcelas, las calles. En realidad, si yo me vengo un poco a las tecnologías de información y de la comunicación, lo que me tienen que hacer es ayudar a ejecutar las leyes, a poder seguir con ellas. En esta tabla realmente yo no intento ser muy preciso, realmente si nos ponemos aquí todos a discutir, seguramente me discutís cada uno de los cuadros que hay aquí. Puede ser muy alto, puede ser bajo, puede ser mediano, pero lo que intento mostrar aquí es que para ejecutar un plan general, para hacer un proyecto de patrimonio, para hacer un proyecto más de desarrollo que tenga mucho más en cuenta la LOTU, todas estas partes que tengo a la izquierda, desde el volumen de información en metadatos, volumen de información en imágenes, la participación de la sociedad, los técnicos, el software, todo eso forma parte dentro del proyecto y lo que debemos establecer nosotros los arquitectos es que entremos otra vez a estar involucrados dentro de ello. No puede ser que un ingeniero informático, con todos los respetos al ingeniero informático, sepa muchísimo más que nosotros de un sistema de información geográfico, sepa muchísimo más que nosotros de cómo se va a mostrar el plano de edificación que se muestra en la página web del ayuntamiento. No puedo coger y darle los planos, no, montame aquí una plataforma y que cualquiera que venga a preguntar que pinche y que ponga los datos, porque el ingeniero informático, con su formación, hará lo que él crea oportuno. Yo debo entender al menos cómo se usan estos sistemas, cómo se hace un web mapping, no os digo ya de programar, digo que es saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a programar, porque le voy a tener que decir, no, mira, cuando venga alguien y pinche aquí,
Yo quiero que le marques en rojo dónde va a salir su casa, quiero que vea la edificación que tiene, quiero que vea la altura de cornisa realmente la que le va a salir y quiero que vea los años que tiene ahora mismo la edificación, para que él sepa que tiene que hacer un informe de evaluación del edificio, por ejemplo. Pero si nosotros no sabemos cómo se realiza al menos unas nociones de un web mapping o cómo se usan los sistemas de información geográficos, poco vamos a llegar ahí. Es decir, hay muchísimos técnicos que realmente nos están desplazando del centro de esa toma de decisiones realmente por falta de información nuestra. Un poco como resumen o como autocrítica dentro de los técnicos. Realmente nos hemos quedado inmovilizados sin responder correctamente a las necesidades de la sociedad de la información. Todo lo que os he comentado, todo eso que por nuestra experiencia y por lo que sabemos, porque estudiamos muchísimo y nos formamos muchísimo, lo intuimos, al no saber mostrarnos, perdemos capacidad, perdemos el centro de esa toma de decisiones. Es decir, el punto 3 en el que digo que nuestra preparación se encuentra desequilibrada en favor de los instrumentos de diseño es completamente cierto. O sea, tú vas a preparar un concurso de diseño urbano ¿y qué es lo que prima? Pues que la imagen le entre por los ojos. Le entre por los ojos al que va a tomar la decisión de quién se queda el proyecto, de quién se queda el concurso. Pero ¿qué pasaría si al menos superamos mostrar que esta edificación que se hace tiene estas alturas porque hemos hecho un análisis antes? Y que lo podemos hacer igual de bonito que si hiciéramos un diseño con la calle, con toda la vegetación, con personas caminando y con los pájaros también volando. Pero es que eso también es importantísimo y si nosotros no se lo mostramos a nosotros que debemos saber dirigir y a la gente que toma esas decisiones, al final nos quedaremos todavía más estancados y desapareceremos de ese centro de la toma de decisiones. En realidad, estamos necesitando lo que son traductores para todos esos conceptos y tenemos que saber diferenciar que el CAD es una herramienta de traducción o de diseño junto con Adobe y incluso con el BIM que está desarrollándose hoy en día y que los SIG son herramientas de sistema de análisis y sobre todo de toma de decisiones y ayudarnos a razonar objetivamente todo eso. Bueno, ¿cómo vais? ¿Va bien la cosa? ¿Os estoy abrumando un poco? ¿Alguna interrupción? Bueno, hasta aquí hemos llegado de lo que podríamos decir la primera parte. Hemos hecho la teoría, ¿vale? Espero que no os haya abrumado y que no haya sido demasiado exagerada la teoría. Ahora será un poco más visual, ¿vale? Será un poco más intuitivo y podremos entenderlo más. No es necesario que nos metamos en argumentos retóricos o que hagamos autocríticas, es decir, ahora mismo es que nos entre por los ojos y que lo entendamos. En esta segunda parte lo que os voy a intentar mostrar es el software específico que estamos usando hoy en día para desarrollar estos proyectos, qué herramientas tenemos de trabajo de plataformas en la nube y Internet, porque esto realmente todas las herramientas que tenemos, que ahora mismo son herramientas de escritorio, que las tenemos dentro del ordenador, está evolucionando, si no está ya totalmente evolucionado, a que trabajemos desde la nube. Es decir, todos los análisis que hagamos, que automáticamente pasen a ser un web mapping. Y ese web mapping, que una persona que hace un analista que hace un análisis en Valencia, que en unos minutos una persona en Galicia a través de Internet y de una página de web mapping pueda ver el análisis, sin necesidad de crear un montón de planos, simplemente haciendo un web mapping y que vea las capas, como un visor, por ejemplo. Los desarrollos más novedosos de herramientas basadas en SIG, que hay algunos que son verdaderamente impresionantes y que aquí yo creo que todavía nos faltan algunos años hasta que lleguen, pero que ya se está usando muchísimo en la zona de Asia y también de Estados Unidos, y también un poco saber cómo vamos a usar la información pública disponible, todo lo que os he comentado de la administración pública, de la administración en red, pues hay muchas administraciones que se están poniendo las pilas y que lo que debemos saber es, mira, esta información está aquí y la podemos usar de esta forma. Y eso es lo que os voy a mostrar. Este plano, no sé si alguno lo conocéis, a mí siempre me ha gustado muchísimo, es un plano que hizo un geógrafo árabe allá por el 1100, que se llamaba Idrisi, y realmente al final lo que le encargaron es cartografíame todo lo que se conozca del mundo conocido ahora que estamos en el 1100 y dime toda la información que sepas alrededor de ese mundo conocido. Y se sentó durante 10 años cogiendo información de todos los cartógrafos y geógrafos que se conocían por el mundo y en Sicilia montó este plano. Montó ese plano y a la vez escribieron todo lo que se conocía. Esa información, que en realidad era lo que os estoy comentando en los SIG, una cartografía y bases de datos incluso hablada, porque se transmitía también muchas veces a través del romance, ha estado vigente casi durante 500 años. Este plano era un poco, aunque después ha ido evolucionando y tengamos mucha más perfección, pero era
Era lo máximo, que existía durante prácticamente 400-500 años. Este señor Idrisi, una de las compañías más importantes, ha cogido su nombre precisamente para que sea el nombre de su software. Todo lo que desarrolla se llama Idrisi. Si vamos a ese punto, software específico de sistemas de información geográficos, los de Idrisi que os comento. En honor a este geógrafo árabe que tanto les ha gustado y que a mí me gusta, y hay muchísima gente que le ve su importancia en todo lo que hizo. Tenemos los de Global Mapper, que realmente se relacionan también muchísimo más con lo que son los datos LIDAR. Los datos LIDAR los conocéis un poco, no, supongo que no mucho en realidad. Son unos puntos que se establecen a través de un avión, y con esas nubes de puntos realmente podemos trabajar también para establecer con más exactitud el territorio y además dividir el territorio por capas. Imaginaos, yo estoy trabajando en un proyecto de patrimonio. Si yo voy a hacer, bueno, yo o el arqueólogo quiere establecer con exactitud la estatua como está, se coge el software y empiezan a escanearlo, y escanean todo lo que ven directamente, lo que ve directamente a través de la cámara. Pero con este otro software que se hace a través de un avión que va rodando por la zona, realmente lo que son haces del láser que va y vuelve, y tú ves las diferentes bandas que tiene. La traducción es que, aunque haya muchísima vegetación, yo puedo ver lo que hay a través de la vegetación, y puedo discrecionar las capas independientemente si la veo desde el avión o si no la veo. Ahora después os enseñaré algún ejemplo de eso. Tenemos los de ERRI, que los de ERRI son los pioneros, los mejores. Sin duda alguna son los que están en punteros, los que hacen las conferencias, los que desarrollan y los que están en la gran mayoría de ayuntamientos. Los 3 de arriba son de pago. Los 2 de abajo son libres. Aquí en Valencia se creó hace como unos 10 años, se invirtió muchísimo dinero creando un sistema de información geográficos. Alguien en la administración pública, en la Generalitat, en la Consellería, me gustaría conocerlo, quién tomó esa decisión, porque me parece tan increíble que pudiera tomarse, que decidió poner un montón de dinero encima de la mesa para decir, nos hace falta esto en Valencia, y la Generalitat va a poner el dinero para desarrollarlo. Y desarrollaron un sistema de información geográfico libre, que además se maneja con muchísimos plugins y que pueden transmitirse para desarrollo. Ahora mismo hay desde agrupaciones en todo el mundo, se hacen conferencias en Valencia con estos chicos que son súper activos. Aunque en Valencia se está usando de forma esporádica en algunos ayuntamientos que entienden un poco más de esto y que saben que esto es un software libre, pero en todo Centroamérica y Sudamérica hay muchísimos que están usando este software, que se llama GeoVSIG, y que a lo mejor un señor en Perú, que está allí de técnico, no sabe que este software se desarrolló en Valencia, y que lo puso la Generalitat Valenciana el dinero para desarrollarlo, aunque parezca increíble, y es libre. Os invito a que cuando vayáis aprendiendo en este software, que al menos lo toquéis y que veáis todas las funcionalidades que tiene, porque aunque no es tan intuitivo como los de ERRI o como los de Idrisi, sí que puedes llegar a los mismos tipos de análisis. Y después tenemos los de QGIS, que los de Quantum en realidad también tienen muchos plugins. Hay muchos desarrolladores y están casi a la zaga de los de ERRI, y es un software libre, que le pasa otra vez lo mismo. No tienen tanto anuncio, no tienen tantas capacidades, no tienen un interfaz tan atractivo, pero que los resultados son muy parecidos. Realmente estos, ¿para qué me sirven? A mí me sirven para que yo esté en el despacho y para que me ponga a analizar, a hacer mis análisis, a hacer este urbanismo, a hacer la ordenación del territorio. ¿Vale? He acabado mi proyecto. Yo mañana necesito transmitirlo a mi cliente, necesito transmitírselo al ayuntamiento, necesito transmitírselo al promotor que me ha encargado esta zona urbanística, pero ¿cómo hago eso? ¿Qué herramientas tengo o qué plataformas para transmitir esta información? Porque, a ver, hoy en día nosotros vamos a transmitir un proyecto de urbanismo, ¿qué hacemos? Nos vamos a la copistería, 200 planos, memorias de 300 páginas. Llegamos allí con nuestras carpetas así, toma, ayuntamiento, ahí lo tienes. Cuando quieras empiezas a leértelo. Y allí se sienta seguramente el alcalde o el técnico urbanista y te dice, pero a ver, resúmemelo, dime algo que yo pueda realmente usar mañana si me viene ya aquí un urbanista, alguien que me quiere comprar esto. Y muchas veces no sabemos. No sabemos transmitirlo, porque saber sí que sabemos la información, pero no podemos transmitirla, porque condensar 200 planos o 500 páginas de memoria en una conversación durante un rato, pues pasa de complejo a imposible. Pero si nosotros tenemos herramientas en las que decir, mira,
yo te he creado todo este proyecto, pero para que tú puedas ya empezar a jugar con él y empiezas a hacer cosas, a la vez, aquí tienes un CD y te doy un visor. Y en el visor tienes toda esta información, esta memoria y estos 200 planos relacionadas. Y tú simplemente vas a hacer zooms aquí, le vas a ir pinchando. Oye, pero es que la Generalitat me lo tiene que decir mañana si esto empieza, si esto funciona o no funciona, no te preocupes. Yo te lo pongo en la plataforma en internet y a través del web mapping que lo vayan viendo ellos. Y aquí celeridad, hay que ser consecuente, hay que funcionar. Estas herramientas, este segundo paso, se puede hacer con estas otras. En realidad, las tres de arriba, Mapbooks, Carto, ArcGIS Online, son de pago. Los de ArcGIS Online van relacionados directamente con los de ERRI. Son de pago las tres. GeoWare y QGIS vienen con el programa de QGIS que os he dicho antes y GeoWare es un software libre. El GeoWare está evolucionando muchísimo. A ver, yo he hecho cursos de web mapping, he hecho proyectos de web mapping y sé un poco cómo funciona. Pero si yo me tengo que sentar mañana a establecer los resultados de un proyecto de urbanismo que haga, oye, pues me pienso un poco, ¿me vale la pena que me ponga yo a programar y que haga aquí un web mapping? ¿O me cojo algunas de las herramientas libres que no son tan bonitas como si yo me las programo durante aquí dos semanas? Pero si extraigo resultados, bueno, pues yo tengo que ser conocedor de todo eso. Yo como ordenación del territorio, como ordenador o como técnico, debo de saber que existe. Y si soy el director y no me voy a poner a hacerlo, al menos tengo que saber que existen y transmitírsela a la persona que tengo empleada cómo tiene que hacerlo o dónde tiene que buscar si me lo pregunta. Al menos debe de saberlo. Los de Mapbooks y los de Carto, ahora mismo esto es un negocio tan importante a nivel mundial que están haciendo rondas de financiación por valor de 4 millones de euros cada año. No sé si sabéis las rondas de financiación, a mí me lo explicaron y todavía no lo sé explicar muy bien. Es decir, la proyección que tienen estas empresas es tan importante que pueden ir al mercado y decir, oye, necesito inversores porque en mi compañía, que hoy vale 1 millón, mañana va a valer 4 millones. ¿Hay alguien que me quiera financiar? Y llegan un montón de business angels, de plataformas, de otras que son de pago pero realmente están encubiertas y lo que quieren ver es hacia dónde van y ponen los millones encima de la mesa porque esto tiene un potencial enorme. Los de Carto, hoy por hoy, las elecciones municipales por la televisión o por internet, si vosotros vais a un periódico por internet, si queréis saber cómo han quedado las elecciones en Galapagar o en Teruel, ¿qué hacéis? Os vais a un plano del periódico y el periódico lo tiene incrustado dentro directamente de la página web. Esa página web tiene un código de programación por detrás y tiene un montón de información que se ha ido metiendo por base de datos. Eso es un sistema de información geográficos y un visor montado a través de web mapping. A lo que se dedican estos es realmente a eso, y la proyección que tiene es brutal en los próximos años. Solo tenéis que buscar un poco por internet, ver las noticias y cómo va a ir funcionando en los próximos, y es hacia dónde vamos. Es decir, que ya ni siquiera tendremos herramientas de escritorio, sino que al final trabajaremos directamente todo en red para obtener resultados inmediatos. Algunas herramientas que son novedosas y que a mí, bueno, pues a mí me gustan, me parecen muy interesantes, son una forma muy sencilla de elaborar información, establecer resultados, y a mí me gusta mucho esta, un story map. Si alguien hace proyectos de urbanismo, pues también puede verlo aquí. Realmente un story map es, pues como un visor me parece muy estático, lo que voy a montar es una historieta a través de mapas. Voy a dar mapas y cada uno de ellos tiene una información relacionada. ¿Y qué pasa? Que yo cojo una página web y con un scroll, como si fuera una web normal y corriente, me va pasando la información, va enseñándome otros planos, otros mapas. Un plano histórico y me dice al lado el resultado. Otro plano, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues esto es la zona de Ottawa, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues se lo querían explicar la prensa, se lo querían explicar el ayuntamiento a la prensa. ¿Cómo le explico yo a alguien no técnico toda esta información, la investigación y el dinero que he ido transmitiendo? ¿Le doy una copia de los 200 planos? Oye, pues no, pues voy a montar un story map, se lo doy directamente, es más intuitivo, y es que todo esto tiene por detrás una programación y una forma de relacionar toda esa información. Si ya me lo dan y yo puedo crearlo directamente, simplemente sabiendo que existe, porque muchos de estos sistemas son gratis, lo puedo mostrar. Y eso como técnicos, en un nivel de formación muy alto que tenemos, debemos saberlo, al menos que existen. Y si en algún momento tenemos la oportunidad, usarlo también, porque esto, pues esto viste mucho, ¿por qué no decirlo? Sentarnos allí y explicarle a la prensa un proyecto de urbanismo con un story map, os lo podéis imaginar, vamos. Por otra parte,
supongo que muchos de vosotros haréis 3Ds, haréis recreaciones tridimensionales, porque la gran mayoría de nosotros, el 90%, lo que hace realmente es manejarse con AutoCAD, con SketchUp, con 3D Studio, con herramientas de diseño. Si yo me pongo y miro este 3D y me pongo a pensar, digo, ¿cuánto tiempo me va a ocupar para que yo pueda llegar a tener este 3D desarrollado, partiendo desde cero? Me cojo el plano, lo levanto, establezco unas alturas, me pongo a hacer las capas de las fachadas, empiezo a darle detalles a las ventanas, después le pongo, si quiero, orografía, no sé si ponerle texturas, le pongo la sombra. Empiezo a pensar con la cantidad de tiempo que voy a usar y que mi resultado quiero esto. Yo calculando así por encima, no sabría deciros si necesito para llegar a ese nivel 3 semanas, un mes, para poderme desarrollar todo el proyecto de la ciudad y llegar a este punto. Pues, ¿qué os parece si os diría que ahora mismo, con las herramientas que existen, puedo desarrollarlo en una mañana? Y que en una hora más puedo cambiarlo completamente. Y que en otra hora más puedo cambiarlo completamente otra vez. Pues estos señores de Esri, que ya os he comentado varias veces, son los pioneros, han hecho un desarrollo que lo están usando muchísimo en Estados Unidos y muchísimo en la zona de Asia también, porque allí la creación de nuevas urbanizaciones enormes o nuevas ciudades está a la orden del día. Llega un inversor chino, mañana aquí hay que meter una ciudad de 400.000 habitantes. ¿Cómo empiezo esto? Pues o me pongo con mis desarrolladores 3D y me pongo a dibujar en 3D y hago una propuesta, llego allí otra vez, o me pongo con esta aplicación que a partir de estas imágenes de planos lo pongo directamente en una elevación, todo eso por una interfaz gráfica muy sencilla, y a partir de ahí empiezo a darle parámetros. Es decir, en un plano digo, todo lo que esté por el centro lo que quiero que tenga cubierta 2 aguas. Todo lo que esté un poco en la zona que yo marco como ensanche tiene que ser cubierta plana. Las ventanas del centro quiero que sean todas de madera y que la máxima sea de 2 metros de alto por 1,20 metro de ancho. Y además quiero que la zona de expansión tenga aparcamiento. Todo eso se puede programar aquí directamente. A partir de ahí le puedo dar al intro y él solo con unos parámetros del Big Data que ha avanzado a otra parte importante que os he de comentar, que es el Machine Learning, que es que la herramienta del ordenador realmente pueda entender hacia dónde van los proyectos y decidir los parámetros, se los doy de una forma general y el ordenador aprende realmente a desarrollarlos y me da resultados. Me dice el escenario 1, este de aquí, que no le voy a dar atrás porque me vuelvo a entrar de diapositiva. Este de aquí, yo lo puedo cambiar, no me gusta. Ponte a pensar, dame otro escenario. Y me da otro escenario, completamente diferente. Ahora resulta que no quiero todas las cubiertas del centro que sean cubiertas de 2 aguas, házmelas todas cubiertas planas. Y me lo hace. Y a lo mejor después de estar trabajando durante una mañana, llego a la tarde y tengo 5 o 6 escenarios diferentes para enseñárselo mañana a mi promotor. A mí me parece que es un avance extraordinario. Y no solo esto, en las últimas conferencias que estuve de estos chicos de Esri, bueno, al final pareceré que yo me llevo comisión de Esri, pero no tengo nada que ver, pero bueno. Cogieron y se pusieron unas Oculus ahí en medio. En medio de la conferencia se pusieron, lo programaron, mira, toma, aquí tienes un centro histórico, así está desarrollado. Bueno, eso también tiene muchísimo peligro, ¿no? Si analizamos un poco los centros históricos no tienen que ir así. Pero bueno, eso es otra conferencia que tenemos que hacer algún día. Cogieron unas Oculus, se las montaron con lo que había acabado de hacer el ordenador de ese escenario y se pusieron a pasear por dentro. Por dentro directamente, no necesitaron ni siquiera hacer programación, lo tenían ya todo parametrizado y programado con el 3D y tenían ya para pasear por dentro y tener una sensación de realidad, ya pasaron directamente de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad expandida, directamente se pusieron dentro y lo hicieron, si os digo que lo hicieron en 12-13 minutos, os lo podéis creer, ahí lo tendrían preparado la mayoría, ¿no? No me quiero creer ya que eso es tan exagerado, porque ya no sé ni para qué servirían los técnicos urbanistas después de esto. Pero vamos, tenemos que tener conocimiento, porque esto al final aquí en España llegará. Si esto estaba en Madrid el año pasado, pues ya deben haber despachos que deben estar usándolo. Lo que os he comentado, el urbanismo en red, las plataformas que tenemos, pues tenemos que saber usar la información disponible. Si yo resulta que mañana me formo en herramientas de información geográficas y voy a desarrollarlo,
Pues tengo que saber que el Instituto Geográfico Nacional tiene unas bases de datos enormes de todo tipo, desde históricas a los MDTs, incluso está relacionado con el Instituto Nacional de Estadística, que también viene por aquí y son los análisis multicriterios que hacemos. Tenemos también la información disponible de la Generalitat Valenciana, que viene de la mano del Instituto Cartográfico Valencià, que están también en muchos elementos de investigación. Tiene un visor muy intuitivo que funciona muy bien y ahí tenemos todas las descargas que podemos hacer prácticamente de todo. Es que todo este software es libre. Lo que estoy intentando transmitiros es que simplemente tenéis que saberlo y saber dónde buscarlo y que lo podéis usar. No necesitamos pagar por todo esto. Es que ya lo hemos pagado con los impuestos y ya hay muchas empresas que lo han desarrollado para nosotros. Entonces, si lo queréis buscar a nivel de la Comunidad Valenciana, está aquí. Si lo queréis a nivel del Ministerio, está en el IGN. Y otro muy importante, que como es tan cotidiano, no le damos la importancia que tiene, el catastro. O sea, el catastro, la cantidad de análisis que hacen los urbanistas con el catastro, pues es brutal, pero es que esto es un SIG. Esto es una base de datos mostrada de forma geográfica y unida entre ellos. La diferencia es que este visor no me hace análisis, lo que me hace es que si le tico, como si fuera un web mapping, me sale una página en la que me enseña los PDFs, que yo me los puedo descargar. Pues es un web mapping simple, pero funciona así, es ese tipo de visor. Llegados a este punto, lo que quiero también que entendáis, hemos entendido ya que los sistemas de información geográficos lo que se establecen son puntos o atributos dentro del territorio, son bases de datos que están unidas, pero cuando yo uso esa información que viene del mundo real, aunque sea solo una breve pincelada sin profundizar, realmente estamos trabajando con modelos que tienen datos raster o con modelos que tienen datos vectoriales. Cada uno sirve para análisis diferentes, cada uno sirve para resultados diferentes de urbanismo. En realidad, si yo me voy, por ejemplo, al visor de web de la Generalitat, el que trabaja con el ICV, ahí me puedo descargar archivos tipo SHP, archivos tipo RS, TIFF, LAS. Los SHP son los archivos tipo que tenemos para todos los que manejan los sistemas de información geográficos. Es como los DWG para AutoCAD, pues lo mismo. Los SHP realmente los crearon los de ERRI porque son los pioneros en los años 80. Empiezan a hacer lo que a los programadores que les ocurre, pues vamos a llamarlos SHP, que es un acrónimo de otra cosa, pero empiezan por ahí. Y después todas las herramientas o todo el software que se va uniendo en otras líneas, dice, como esto está tan extenso, pues aunque sé que es de ERRI, pues todo el mundo le llama SHP, para que si alguna vez lo veis, esas herramientas son las vectoriales para hacer análisis de este tipo. Los ERS y los TIFF, cada uno de una forma diferente, pero en realidad son datos raster. Y los LAS son los que os comentaba antes, las nubes de puntos que vienen desde el avión, que son los de los datos LIDAR. Todo eso se puede descargar en archivos. Pero importante, yo he llegado a manejar archivos de 12, 13, 14 gigas dentro del ordenador hasta que empecé a conocer cómo funcionaban los WMS, que eso, digamos que vas haciéndolo por pasos. Y esos pasos y esos errores, pues ya os los voy transmitiendo para que no os los hagáis. Cuando tú usas sistemas de información geográficos dentro del ordenador, empieza a acumularse una cantidad de archivos y de atributos que no tienen nada que ver realmente con tu trabajo, sino que son archivos auxiliares que necesita el SIG para poder trabajar. Si yo voy descargándome la capa de las alturas, voy descargándome la capa de catastro, voy descargándome las capas de ortofoto, que realmente pesan muchísimo, pesan 600, 700 megas, depende de la calidad. Si me descargo para la zona de Castellón 3 ortofotos, pues estar trabajando con un archivo ya directamente pesa 1,5 GB sin haber hecho nada todavía, pues si no tengo un ordenador súper potente, pues poco a poco me va ralentizando. Realmente, si yo quiero trabajar con sistemas de información geográficos, lo que hago es, me cojo las WMS. Es decir, yo tengo mi ordenador de escritorio, estoy trabajando con él, tengo muchas capas, pero esa capa, en lugar de descargármela y ponerla dentro del ordenador, lo que hago es decir, cuando la vaya a usar o cuando quiero que se muestre en pantalla, llámame al visor y conéctamelo y que me aparezca debajo y trabajo con él. Realmente la Generalitat y la Administración Pública se da cuenta de que es un volumen de datos que es gigantesco y dice, tenemos que hacer alguna cosa para que lo puedan usar. Pues ya está, tenemos internet, establecemos un canal para que se pueda conectar cada uno de las personas que lo usan y que usen WMS. Y tengo capas que cada vez que las uso lo que hace es llamar a internet, llamar al visor y volver otra vez a mi página, a mi ordenador, quiero decir. Realmente, si yo estoy en el visor de aquí de la Generalitat, allí tengo las capas, aquí he mostrado algunas de Castellón, pero a la derecha, si yo le pincho,
realmente me aparecen lo que son los metadatos. Son toda la información que aparece relacionada para programarla y para que se metan dentro del visor. Y dentro de los metadatos hay una parte que son los WMS, que es ese link que yo cojo y lo copio y a partir de ahí tengo una capa más para poder trabajar con ella. Sigamos. Lo de los LiDAR que os comentaba. Tengo la imagen real y tengo un avión. Bueno, un avión, un dron, lo que quiera usar en ese momento, depende de la escala que tenga. Realmente me va tirando haces el láser y donde toca me devuelve el punto láser. Ese punto láser va en diferentes bandas y cada uno me reconoce pues, si es la vegetación, si es el terreno, si es una construcción. Incluso fijaos con lo pequeñas que son las líneas eléctricas también las detecta y me puede hacer una nube de puntos en las que la línea eléctrica también está ahí dentro. El formato LAS es el archivo que nos descargamos, los datos LiDAR es como se llama de forma general y lo que hace es medir el retorno del láser. Fijaros, estas son pues una imagen directamente del LiDAR. Lo que he hecho aquí es ponerlo en el ArcScene o en cualquiera de los GeoBSIG y lo he mirado de forma tridimensional y veo que no solo me está estableciendo las copas de los árboles, sino que también me está midiendo la vegetación que hay en ras de suelo, que también me está midiendo las construcciones, que también me está midiendo lo que son las líneas eléctricas. Este es un dato muy curioso que me ha parecido importante porque está muy relacionado con esto. En el Yucatán, en todas las zonas de investigación, pues se están haciendo muchísimas excavaciones y de todo, pero al final aquello es una selva. Pues se les ocurrió pasar con unos aviones y que hicieran pues, nubes de LiDAR, a ver qué pasa, a ver qué hay debajo de la vegetación. Empiezan a pasar con los aviones, empiezan a devolver puntos y conforme empezaban a abrir los archivos, estaban sacando las ciudades que como no se veían por el avión y como no había nadie que iba a ir caminando por ahí en medio de todas esas selvas, no sabían toda la cantidad de ciudades mayas que todavía estaban escondidas. Esto a nivel del Yucatán, que ya es una cosa muy exagerada, pero es que esto mismo lo tenemos en España. No hace mucho leí también una investigación de estos mismos tipos de LiDAR en Galicia. Pasaron por encima de unos cultivos para saber cómo habían evolucionado, resulta que hacía ahí unas formas muy raras, llevaron a dos arqueólogos, empezaron a excavar y sacaron una ciudad tíbera, celtíbera, mejor dicho, de los celtas allí. Pues para que veáis un poco el potencial que tiene esto. Lo que os he comentado, esto lo quiero decir un poco el SIG en todas partes. Yo al final también porque mi formación al final está deformada. Yo veo el SIG en todas partes. Yo veo lo de los planos estos de las elecciones. Si miráis ahí abajo, ahí veis quién es a quién se lo compran en la página web para establecer el web mapping, a los de Carto, que os he enseñado antes en la otra parte. ¿Qué hace un GPS? Un GPS que tenemos en el coche lo que tiene es un montón de planos, tiene información que en realidad generalmente la única información que tiene son las calles. Y lo que hace es, tengo el plano, tengo las calles y lo que he hecho es, depende de cada uno del software, ha establecido una línea por donde van los coches. Entonces relaciona la calle, que es el atributo, con lo que es el plano geográfico y me va indicando. Lo he programado para que me vaya contando por dónde tengo que ir, pero es un GIS. El tiempo. Pues el tiempo es lo mismo. El tiempo es lo mismo porque lo que tiene son un montón de bases meteorológicas establecidas, en este caso por toda España, y lo que haces es unirlas con los análisis de satélite y decir, pues aquí me ha llovido tanto durante los últimos años y esta imagen de satélite tiene una trazabilidad similar a lo que tienes el año pasado, pues por estadística lo que va a pasar aquí es que va a llover un poco. Esos análisis, pues si yo estoy todos los años en Valencia, yo sé que más o menos por septiembre-octubre viene la gota fría. Lo intuyo, he estado aquí, tengo experiencia con eso, lo veo, pero si yo tengo unos análisis y tengo unos SIG que me lo demuestran, pues es que voy a llamar al ayuntamiento y le digo, mira, según mi trazabilidad y según los estudios que tengo, a partir de la semana que viene una gota fría por estas nubes y por las estaciones meteorológicas que tengo. Esto es una forma de argumentarlo. Esto lo debemos entender nosotros como técnicos. A ver. Si veo SIG en todas partes, pues también lo veo en el urbanismo. Los del Código Técnico del Ministerio. Si me dicen que Castellón, Valencia o Alicante tiene una zona sísmica de tal,
en referencia para que me cumplas la estructura. Pues eso se ha establecido pues porque tengo la parte de los geógrafos que me hacen los análisis de los terremotos y dónde se han producido, tengo una trazabilidad, tengo un análisis multicriterio y le voy a decir, pues toda esta zona que cae por aquí, como son más blanquitos que rojos y esa información en blanco me dice que es de tanto, pues le digo que me tienes que cumplir así. Lo mismo, a ver si... Lo mismo con... Esto es una foto de los de Fotocasa. ¿Qué creéis que es Fotocasa cuando lo vemos en internet? Un montón de planos, un montón de gente que les da la información gratis de dónde está su casa, o la casa que quiere vender, o su propiedad, y cuánto vale. Os podéis imaginar ya que los mayores especialistas de toda España ahora mismo en tasación, pues pueden ser perfectamente Fotocasa e Idealista. ¿Por qué? Porque es que dicen, no, es que Fotocasa Idealista me da aquí para que ponga yo la información y me la da gratis y me ayuda a vender. Pero ¿tú sabes la información que le estás dando? ¿Tú sabes lo que valdría un análisis de esos en el mercado? Sácame lo estudio de Castellón de cómo están ahora mismo las casas unifamiliares. Es que se lo estoy dando gratis. Es que se lo estoy dando para que lo meta directamente en su SIG y lo tengo programado y ellos directamente ven el resultado. Aquí lo mismo, esto es una zona de Nueva York que está analizando directamente cuál es el consumo por cada una de las parcelas. Con eso pues hacen los estudios después de dónde puedo meter subvenciones para que ponga más paneles fotovoltaicos o dónde está consumiéndome más o dónde tengo más oficinas. Al final, una imagen y una frase. Los datos y el lugar en lo que se producen suponen una información muy valiosa. Clave. Para nosotros, urbanistas, técnicos en ordenación del territorio, es clave. Que nosotros sepamos coger la información, coger los atributos y establecerlos en un mapa y saber cómo se unen y cómo se trabajan, clave ahora mismo. Pues bueno, hemos pasado el punto 2. Os he enseñado un poco hasta dónde está llegando hoy en día y cómo lo podemos hacer. Y ahora en este punto 3, si os veo con ganas, que espero que sí, os enseño algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el despacho y que no tienen por qué estar directamente relacionados con el urbanismo del territorio, porque al final lo que pretendo también que veáis es que el abanico es enorme. Es que simplemente sabiendo un poco dónde tengo que buscar, puedo encontrar clientes de muchos tipos. A ver, si yo cojo un plano antiguo, estos son técnicos municipales hoy en día, que tienen el plano de hace unos cuantos años. No estoy diciendo que eso pase en Castellón, ¿eh? Es un ejemplo, espero que no pase. Pero en realidad se relacionan así. Nosotros tenemos que ir a la parte en la que los datos están relacionados. Yo me imagino un poco esta viñeta. Cuando alguien mira ahora mismo a alguien que acaba de salir de la carrera, mira un Parallels y dice, pues no tengo demasiada experiencia con esta versión antigua de AutoCAD. Pues yo me imagino ahora mismo que pasa lo mismo con los sistemas de información geográficos. Que veas un archivador y que veas un plano antiguo y que diga, pues no sé cómo voy a hacer urbanismo con esto. Al final y al principio, ¿qué hacemos? Pues tenemos con estas herramientas una mucho menor, pero mucho menor con mayúscula, inversión de tiempo para trabajar, que eso significa que vamos a tener mucha más productividad y adicional tenemos mucha más exactitud cuando trabajamos con ello. ¿Alguien ha hecho alguna vez un proyecto de una farmacia? ¿Ha hecho una licencia? ¿Ha abierto alguna? ¿Nadie? Bueno, pues yo os lo comento. Para abrir una farmacia no solo tienes que hacerlo bonito y establecer aquí, pues aquí va el mostrador, aquí hago esta fachada, aquí pongo las luces, aquí tengo el almacén, sino que por ley tiene que cumplir una distancia con todas las demás farmacias que estén en esa ciudad. Es decir, yo, si soy el propietario, quiero poner una farmacia en esta calle. Llego y digo, pues este local me gusta, esto tiene muchas posibilidades. Vamos a hacerlo. Pues puede pasar que tú lo desarrolles todo, que lo dejes bonito, que pongas farmacia y que mañana yo técnico me voy al ayuntamiento. Oye, que aquí te presento la licencia, esto va para la Generalitat, para que me den ya todo y de repente me lo tumban.
¿Y por qué me lo tumban si esto cumple toda la normativa? No cumple las distancias con las demás farmacias. En lugar de estar a 250 metros, resulta que estás a 215. ¿Cómo que estoy a 215? No. Y mañana, toda esta inversión que has hecho aquí, que realmente las farmacias hacen inversiones muy grandes, aunque no lo creáis, la tiras a la basura porque no te cumple la normativa, porque la farmacia que tienes al girar a la calle a la izquierda, como no quiere que le canibalices sus clientes, te lo tumba, te denuncia y te lo tumba. Entonces, si yo quiero coger un plano y decir, vale, yo como técnico y además soy especialista en planos, pues a este señor no solo le voy a hacer la farmacia bonita, sino que le voy a decir en qué parte de la ciudad me va a poder hacer su farmacia. Pues yo, si solo sé AutoCAD, cojo, me pongo en el plano, me bajo el catastral o el plano que tenga, me localizo cada una de las farmacias y me pongo a medir. Si sabéis un poquito de AutoCAD, me pongo a hacer una polilínea, me hago otra, me hago las distancias, pues aquí no me sale este local, aquí tampoco me sale, aquí sí, ¿ves? Aquí sí que puedo. Me pongo la otra, me pongo el centro de salud, que también tiene que tener unas distancias, y con eso me hago un plano entero que yo llego y le enseño ese plano al cliente. En una ciudad como, ya no voy a decir Castellón, pero Baidusho, ¿qué puede costar de tiempo hacer eso? Haciéndolo con AutoCAD. ¿Meses? ¿Un mes perfectamente? ¿Hacerte toda la ciudad entera? Poniendo todas las farmacias, que no te equivoques, poniéndolo hasta la puerta de donde irá tu local. Pues es que eso se puede hacer con SIG. Realmente nosotros lo hemos hecho con sistemas de información geográficos. Es decir, hemos localizado en esta ciudad, esto es un ejemplo, pues aquí he colocado las farmacias, ¿dónde están? Que no sé si están ahí o están un poco más arriba, esto es un ejemplo directamente para que lo veáis, pero con eso lo que he hecho es, para el cliente analizar, pues decirles que estos que tienes aquí realmente están muy bien colocados, porque resulta que están colocados en edificios que tienen más alturas. Si tienen más alturas, ¿qué tienen? Generalmente tienen más gente. Si tienen más gente, ¿qué tienen? Generalmente más posibilidad de venta y que tu farmacia funcione y que tu inversión se rentabilice mucho más rápido. Porque no olvidemos que al final las farmacias, pues es como todo, también tienen que vender y tienen que saber dónde colocarse. Si yo cojo y le digo al señor que va a montar su farmacia que, mira, este plano lo acabo de hacer, todo lo que tienes en rojo es donde no puedes poner tu farmacia. Pero mira, según mis cálculos y lo que dice el SIG, aquí delante, que estás todo rodeado de edificios altos y que tienes encima un parque que va a estar toda la gente todas las tardes, ahí resulta que cumples las distancias con estas 3 farmacias. Y lo puedes poner ahí. Pues ¿os imagináis eso cómo es de valioso? ¿Cuánto vale la inversión? ¿Qué porcentaje de la inversión real de construir la farmacia es este estudio? Es que tú le puedas decir al cliente dónde se puede colocar y dónde puede hacer una competencia y lo más importante, dónde no te lo van a tumbar mañana. ¿Dónde no va a venir este señor y te va a decir, oye, que no, que estás a 220 metros, así es que desmóntalo? Llegas tú y le enseñas estos parámetros que son objetivos, porque estos datos no me los he inventado, vienen todos de la administración. Aquí los tienes. Bueno, un tipo de proyecto que no tiene que ver con arquitectura. Otro proyecto de marketing. Tenemos que desarrollar un proyecto y establecer determinados establecimientos comerciales donde están en toda España, de determinados sectores. ¿Con qué objetivo? Que mi equipo de venta directamente pueda hacer análisis y lo más importante, que si yo tengo 12 vendedores, pues a lo mejor resulta que objetivamente no los voy a enviar por aquí, porque ahora mismo yo tengo que enviarlos aquí, que en muchos casos está relacionado con la cantidad de gente que vive ahí. Eso es obvio, es objetivo. Pero con estos datos tengo una forma de demostrármelo a los directores de los equipos de venta y a lo mejor puedo descubrir incluso áreas que están sin ventas, sin explotar. ¿Quién iba a pensar que toda esta zona de aquí se podía vender tan fácilmente? Porque estos son unos planos que os enseño ya directamente sin zoom. Pero esto cogimos y le dimos al cliente, aparte de los planos, porque claro, hay muchos clientes que todavía no están acostumbrados a ver las cosas en planos, le dimos un CD. Y ese CD le dijimos, mira, esto puedes hacer un zoom hasta nivel de calle y le puedes pinchar a cada una de las calles para ver cuáles son los clientes potenciales que tienes ahí.
Pues os imagináis lo que hizo al día siguiente, cogió una reunión con todo el equipo de ventas y iba a decir, vamos a planificar de aquí hasta dentro de 2 meses cómo se va a desarrollar nuestras ventas. Pues esto es un proyecto de marketing. Esto es un proyecto que nos divide las áreas saturadas, que nos especializa lo que es el canibalismo empresarial, pues porque yo mañana, si soy un Pollos Planes, por ejemplo, soy una franquicia, ¿no? O soy un Mercadona, soy un Consum. No, mañana voy a montar un Consum en Castellón, o un Pollos Planes, ¿dónde lo monto? No, pues aquí que tengo espacio, aquí estas zonas, pero es que tengo 12 zonas más en Castellón que puedo montarlo, por decir algo, no lo sé, no lo he estudiado. Si yo cojo y hago un estudio con los IG, hago un análisis multicriterio y le digo, de esas 12 zonas, tienes 4 que te sirven porque estás al lado de una edificación muy alta, vas a tener mucho potencial. De esas 4 que te quedan, tienes 2 que estás al lado de un Mercadona. Y de esas 2 que te quedan, a la vez estás al lado de unos parques. Pues al final le estoy dando una información y le estoy haciendo un análisis multicriterio que es una parte muy importante de su inversión. Y que eso, nosotros que somos los arquitectos o los técnicos que vamos a desarrollar todo el proyecto del Mercadona o del Consum, por decir algo, si somos capaces de traer esa información, pues al final también nos las van a pagar, ¿no? Pues debemos saber hacerlo. Un proyecto de agricultura, de investigación, la zona de la ribera. Ponen una ortofoto todos los tipos de cultivos que hay. Esos no me los he inventado yo, esos vienen de la administración, vienen del ministerio. Lo que sí que hago es trabajar a partir de esa imagen y lo que intentábamos extraer aquí era un análisis multicriterio de cómo influía todo lo que le echaban a los campos en relación con su proximidad con las ciudades. Es decir, así en general dices, pues las ciudades grandes están más contaminadas, o no. A lo mejor hay ciudades pequeñas que como están al lado de unos naranjos que en determinada época del año le vas a echar no sé qué producto para el caracol porque resulta que lo tienes que echar y son la única producción que tienes, pues a lo mejor esa ciudad que está por esta zona, pues tiene igual que esa de ahí, tiene igual de contaminación. ¿Y eso cómo lo demuestro yo? ¿De forma intuitiva? ¿O lo demuestro con los planos, con las bases de datos que me transmiten las estaciones que hay colocadas por el plano? Porque esto no olvidemos que al final, aunque sea un poquito más de profundidad, ¿qué hemos hecho? Tenemos el plano, tenemos los análisis meteorológicos, tenemos los análisis de lo que le han echado al aire, pero lo que le han echado al aire a lo mejor son 12 estaciones lo que pueden haber ahí. Yo al final tengo que ponderar y hacer un análisis estadístico entre ellas para que me establezca unas líneas. Eso se hace de una forma geométrica y estadística. Pero también es importante que lo sepáis, que esto no es que hay aquí un montón de estaciones para poder sacar este análisis, sino que se hace también de forma estadística. Pero es que, aunque sea de forma estadística, es lo más real que podemos hacer hoy en día, o al menos que conozca yo. Un proyecto de urbanismo, una urbanización. Pues resulta que es que no tengo ningún plano. No tengo ningún plano de cómo está mi infraestructura ahora mismo, desde la línea aérea, desde las zonas del catastro, desde cómo se tiene que desarrollar. Pues ¿qué hemos hecho? Lo hemos desarrollado primero en planos, le hemos puesto las ortofotos, hemos visto cómo está localizado, le hemos puesto los MDT, hemos visto la evolución. Y aunque no lo creáis, lo más importante, el que vamos, nos ha invitado si quisiéramos a cenar, es el fontanero. En este tipo de urbanizaciones, generalmente, como no son muy grandes y no son privadas, pues tienen un electricista de confianza, un equipo de fontaneros de confianza, un grupito de albañiles que son los que les hacen los apaños. Pero es que para un fontanero, tú le das este CD y le dices, es que cada vez que pinches aquí, te va a aparecer una foto con la llave que está puesta, de qué año la pusiste, qué toma tiene, cuál es el caudal. Eso antes, este señor, cuando le llamaban y decían, en la calle tal hay un problema con la bomba de no sé qué, pues miraba primero los archivadores que tenía y decían, me vuelvo loco. Entonces se tenía que ir hasta allí, tenía que abrirlo todo, tenía que medirlo, tenía que volverse, tenía que ir a buscar comprador. Es que ahora si le llaman, él lo que hace es abrir el ordenador, pincharle aquí y directamente ver lo que tiene colocado, ver la foto y decir, ah, vale, ya me acuerdo, esto lo colocamos hace 2 años, pues ya puedo estar pidiéndolo y cuando voy a hacer ya directamente la visita, lo coloco.
Pues esto, la eficiencia es directamente proporcional a la exactitud también. Como veis, no es un proyecto realmente de urbanismo o ordenación del territorio, además con infraestructura, pero por eso os quería mostrar otras cosas diferentes. Proyectos de paisaje, afectaciones de áreas naturales protegidas. Si yo hago una infraestructura en medio del paisaje y estoy en zonas forestales, pues yo tengo que hacer un estudio de integración paisajística. Hoy por hoy, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con SIG. Si no sé SIG, ¿cómo lo hago? Con fotos. ¿Con fotos se lo van a creer? Pues a veces sí, a veces no. Si yo levanto un MDT y le explico cuáles son las zonas que se ven y cuáles son las zonas que se ven y dónde voy a tener que establecer realmente las defensas para que no sea tan agresivo con el paisaje y no todos los demás tramos, pues como vosotros entendéis, esto es mucho más fácil que me lo aprueben o que se crean mis argumentos que no si vengo con fotos. Que seguramente al final los convenceré, pero es que si sé estas herramientas que existen, sé que tengo la información y las sé usar, pues ¿por qué no ser más eficiente? Lo mismo, esta línea, al final lo que hace es primero a 1500 metros, cuál es la visibilidad, todo lo rojo es lo que no se ve, después cuál es la visibilidad a 2500 metros y después cuál es la visibilidad a 3500. Como veis, esto responde al final a la orografía, es decir, donde hay montañas, si aquí hay una montaña, realmente esta línea toca aquí, pero en la parte de detrás, si tengo una zona protegida de un carrascal, de lo que sea, no necesito establecer defensas allí. Entonces, es una forma de demostrarlo. Este es un proyecto de investigación, pero que a mí me parece también interesantísimo. Es un proyecto en el que se desarrolla y se argumenta dónde fue la evolución territorial de cada uno de los asentamientos en la Edad Media. Es decir, si yo pongo un monasterio en determinada zona, será por algo. Si yo pongo un castillo en determinada montaña, con la cantidad de montañas que tengo, pues si la pongo en esta en particular será por algo. Si establezco unas líneas de comunicaciones con estos molinos, aparte de que pase agua, será por algo más. Pues una de las razones, porque todo esto también se mide, la tesis doctoral era muchísimo más larga, pero interesantísima en ese caso, pero uno de los puntos que medíamos realmente era la visibilidad, por ejemplo, de esta masía con la comunicación con las torres y con las ciudades. Como veis, con esta de aquí no tenía ninguna visibilidad, pero seguramente si viene, porque esto es una zona en la época de la Reconquista, si viene una racia y desde aquí lo veo, fácilmente puedo comunicarlo y seguramente desde esta a esta otra lo podré comunicar por aquí arriba. Que ahora mismo no puedo porque tengo una orografía que me lo impide, pero en este sentido sí que podré. Pues esas triangulaciones, esa forma de visibilidad y de estudio del paisaje, que es esto también, o lo hago con los SIG o me lo invento. Por ejemplo, estos tres castillos, Alcalá de Chiver, Castillo de Culla y Castillo de Cervera. Si los analizo de forma separada, dentro del territorio, aquí está Morella. Cervera, Culla y Alcalá de Chiver. Lo que está en verde es lo que veo realmente desde ese castillo. Que de forma aislada, pues dices, no sé muy bien si puede tener sentido, pero si lo hago de forma global, lo que veo es que están unidos realmente, que cada uno de ellos de forma triangular se pueden ver, entonces dominaban todo el territorio. Yo tengo ya argumentos por los que mis hipótesis se demuestran que realmente tenían visibilidad entre ellos. Uno de los argumentos para poner los castillos aquí eran el tipo de visibilidad, que si yo tengo un razonamiento y un poco de estudio histórico, lo normal es que lo crea. Pero es que esto es una forma de demostrarlo. Estos otros proyectos municipales. Pues en este pueblo, por ejemplo, se analiza las alturas de cada una de la edificación. ¿Para qué sirve esto? Estudios de las alturas me indican cuánta gente puede haber ahí. La edificación y la edad de la edificación me puede ver cuáles necesitan informe de evaluación del edificio, cuáles no, y además uno de los puntos más importantes, me pueden decir es que si tengo una subvención de tanto dinero, ¿yo le voy a dar solo al casco antiguo la subvención para que me rehabilite las fachadas y las cubiertas? ¿O resulta que es que realmente el casco antiguo solo es este trocito de aquí y con el dinero que tengo puedo llegar a todos los demás? Pues con este análisis puedo demostrarle al que finalmente toma la decisión de eso, que generalmente suele ser el político o el concejal, le puedo demostrar de una forma técnica dónde puede invertirlo y los argumentos que tenemos para ello.
caso. Ahora, otras cosas que podemos hacer, aunque no tengan nada que ver con arquitectura, pues imaginaos, estábamos haciendo aquí las fiestas patronales. ¿Qué hacemos con las fiestas patronales? Pues establecemos recorridos. ¿Qué son los recorridos? Los recorridos son un SIG también, como el del GPS. Con esos recorridos establecemos las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa. Los relacionamos los SIG directamente con el turismo. Con esas procesiones puedes ir a ver dónde están los santos arreglados. Con eso puedes ir a ver el patrimonio. Con eso puedes ir a ver los edificios que están catalogados. Todo eso lo relacionamos con una misma aplicación. O, por ejemplo, esta otra parte. Necesitas un estudio, saber dónde voy a invertir el dinero porque resulta que aquí tengo más comercios. Hombre, si me doy un paseo y es un pueblo pequeño, pues yo no necesito un estudio de estos. Pero si resulta que es que tengo 80 comercios y que cuando se reúnan todos ellos conmigo dentro de 2 meses en el pleno, sé que 10 me van a estar protestando porque no he invertido el dinero en su calle y yo le tengo que argumentar por qué lo he invertido en la otra, le podré decir, no, mira, es que en esta calle tengo 60 comercios y aquí tienes los planos y los análisis multicriterio para que veas por qué lo he invertido aquí. Pues lo que necesito son argumentos, son razonamientos. Además, toda esta información de comercios, de restaurantes, de patrimonio, se puede unir directamente para establecimientos, no, para municipios pequeños, con lo que tienen que pagar de licencias. Yo puedo hacer perfectamente para que le aparezca aquí una luz los que han pagado la licencia primero de año y los que no. Pues al final todo esto tiene repercusión, tiene múltiples variables. Otro proyecto, otro tipo. No os preocupéis, ya estoy acabando. Proyectos de infraestructuras. Si yo tengo, os he puesto este ejemplo de carreteras. Si yo tengo una carretera, no es solo la carretera por donde va, sino que también tengo servidumbres de lo que son los espacios a un lado y a otro. ¿Qué es lo que tengo que expropiar? ¿Qué es lo que sin expropiar no van a poder construir? Pues imaginaos eso en proyectos que hemos hecho, pero en líneas eléctricas que van por la montaña, que están relacionadas con el paisaje. Pues todo eso tengo que establecer dónde están los vuelos de las líneas. Si yo tengo toda esta zona de montaña, va por aquí mi línea eléctrica, pues a lo pronto no parece muy complicado. Pero si yo empiezo a poner el catastro, ¿cuántas parcelas catastrales me aparecen aquí? Pues bueno, me aparecen unas cuantas. Si yo me pongo con AutoCAD, pues seguramente las sacaré. ¿Qué me puede costar hacer un plano con AutoCAD de cada una de las parcelas por donde pasa la línea eléctrica? Pues tanto tiempo. Si yo cojo ahora y pongo dónde están las torres eléctricas y tengo que hacer también un plano de cada una de las expropiaciones de cada una de las torres eléctricas, ¿cuánto me cuesta? Pues tanto tiempo. Si ahora además le sumo, quiero ver solo las afectadas y que me muestren también las que tienen una servidumbre, las que están muy cercas, y tengo que hacer que de cada una de ellas un plano en AutoCAD. Pues os podéis imaginar la barbaridad de tiempo que puede suponer eso y que todo esto, si sabemos manejar un SIG, lo podemos hacer prácticamente de forma automática. Eficiencia, tiempo. Y uno de los puntos más importantes, que creo que os lo he comentado al principio, si yo tengo toda esta línea, que puede ser una línea, que puede ser un proyecto de urbanización, si yo quiero imprimirlo mañana, lo que le doy son unos parámetros y le digo, divídeme todo esto para que salga a tanta escala, y me lo hace automático. Y me saca los planos de forma automática. Algo tengo que saber. Pero no tengo que ir como AutoCAD haciendo cada una de las escalas, cada una de las pestañas, y eso es una forma pues, de avanzar, ser mucho más eficiente. Ya por acabar, autocrítica, y nos vamos a tomar el café. Hay que reconocer que nos encontramos en un mundo informatizado, pues para eso tenemos que saber este tipo de herramientas. Tenemos que saber manejar el Big Data, el Machine Learning, tenemos que saber qué hacer con la ingente cantidad de datos. Y si no queréis manejarlo, al menos saber que existen y que le podéis mandar a alguien que lo haga. Al menos eso. Que las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, junto con que son la administración en red, que son lo de los sistemas de información geográficos y que son la participación pública, va unido y al menos para los urbanistas nos tiene que resultar importantísimo. Que las herramientas CAD son insuficientes. ¿Que nosotros podemos desarrollar un proyecto de urbanismo con esto? Pues sí, sí. ¿Que nos ocupa una barbaridad de tiempo en comparación como lo podemos hacer con los SIG? Pues yo creo que os lo he intentado demostrar y creo que es objetivo. Y por último, porque muchas veces, y a mí me pasa, es tan atractivo los resultados o tan inmediatos con los que sacas los planos con los SIG, que te pasa como en Photoshop, empiezas a poner ahí, embellecerlo y no ves el resultado final. Pues con los SIG lo mismo. Realmente tú estás estableciendo planos
para aportar criterios. Y con esos criterios, que pueden ser bonitos o no son bonitos, pero si son bonitos mejor, son para en realidad establecer soluciones y tomar decisiones. Y nada, hasta ahí, incorporar las herramientas y muchas gracias a todos por asistir. Quería preguntarte una cosa, el nivel de precisión, por ejemplo, sobre todo cuando ibas ahí al tema de las expropiaciones, ¿vale? ¿Hasta qué escala puedes llegar? ¿O cómo? Porque quería saber el nivel de precisión de estas herramientas. Si tú estás manejando con AutoCAD, en AutoCAD tú trabajas con vectores, ¿verdad? Sí. Si tú trabajas con vectores, la escala es la que tú quieras. Puedes hacer 1 a 1. En este caso, con las líneas y con las expropiaciones, la línea, yo no uso un dato raster, sino que es vectorial. Entonces le puedo hacer todo el zoom que yo quiera. Y con el que yo hago la expropiación es con el catastro. El catastro me baja también un SHP, que también es vectorial. Entonces me pasa con el AutoCAD. Puedo hacer la escala que yo quiera, hasta 1 a 1. Ya, pero catastro no siempre es... Pero al final, aunque algo tienes que hacer. Sí, a ver, yo no digo que que no tengas que hacer cosas. Con el catastro yo te digo que ahora mismo es la herramienta más fiable que tenemos. Una cosa es el zoom que te permite hacer una herramienta y la otra la calidad de datos con la que tú vayas a trabajar. No bajes a 1 metro con un catastro que está hecho con una digitalización de una orto con un tamaño de píxel. Pero eso es otra discusión. A mí me habéis preguntado si con catastro yo puedo llegar a medirlo a 1 por 1. Sí, porque son datos vectoriales del sistema de información geográfico. Pero yo lo que no le voy a pedir al catastro es que me lo haga de una forma real. O sea, eso es algo que hacen los técnicos dentro de catastro, no me lo están pidiendo a mí. Si me lo pidieran a mí, seguramente yo lo haría de otra forma para que fuera mucho más exacto. Pero esa discusión entra mucho más en temas de topografía y más de temas de geografía. Y nosotros lo que tenemos que entender es cómo usarlo. Claro, lo único que hay que saber es de dónde viene ese dato, con qué precisión tenemos ese dato y a qué precisión podemos llegar. No vamos a hacer con el zoom así hasta... Precisión con el SIG a 1 a 1. Precisión con el SIG a 1 a 1. Otra cosa es que el dato de catastro no esté bien, pero si el dato de catastro no está bien, es una discusión que no va con nosotros. No, pero quien dice catastro, yo me refiero también a la hora que tú estás colocando esas torres. Bueno, supongo que si vas con los sistema de coordenadas la puedes dejar caer. Claro, porque lo hacen los técnicos con el GPS. O sea, al final va un técnico, se está paseando por el medio de la montaña, ¡pum!, me lo envía aquí. Sí, a mí lo que me da es una X y una Y. Lo que no le puedo discutir al técnico, oye, que ahí no va la torre. Que a lo mejor con un análisis le voy a decir que resulta que ahí tiene mucha pendiente o que pasa un río que tiene una infraestructura demasiado cerca. Pues sí, es posible. Pero no le puedo discutir que me acaba de dar una X y una Y. Si tú tienes que hacer pública una información generada con GIS, por ejemplo, un plan, quieres hacerlo, ponerlo accesible al público en una exposición, ¿cómo recomiendas hacerlo? Con las herramientas de web mapping, estableciendo un visor. Haciendo un visor donde solo puedan ver, pero no puedan modificar nada. Depende, tú puedes programarlo para que modifiquen si tú quieres. Si tú quieres mostrarlo simplemente, lo puedes hacer con un visor. A ver, el de la Generalitat que os he mostrado está enseñando toda la información que tienen con un visor. Y realmente tú lo que puedes es consultarlo o incluso bajártelo. Pero si tú te lo bajas y modificas algo, no se lo puedes devolver y automáticamente se cambia. Pues tú puedes hacer lo mismo con tu proyecto de urbanismo. Puedes programar directamente para que se vea de una forma más atractiva o menos, que si el público le tica, le dé más información o menos, y si tú quieres también, que te lo puedan modificar. De esa forma estableces otro tipo de participación pública. Y en ese visor puedes hacer que puedan superponer otras cartografías o informaciones, por ejemplo, catastral o lo que sea. Sí, tú puedes coger el visor y establecerle ya una unión con esa base de datos a través de Internet, o puedes guardar esas capas directamente para que esté dentro del web mapping. ¿Lo habéis hecho? Sí. O sea, ese otro que os he enseñado antes de la infraestructura, detrás tiene las ortofotos. Y es un CD cerrado. No necesitaban Internet ni nada. No sé si os ha gustado, os ha abrumado, os habéis quedado un poco descolocados. Nos ha gustado, otra cosa es lo de...
Sí, aprender a manejarlo, o sea, cómo es de complicado, porque por lo menos para mí, bueno, sabes que existe, pero dices, hay herramientas, hay software que es libre y otro que es de pago, pero cuesta mucho manejarse con ello. Al principio es árido, al principio es como los BIM, o sea, al principio es árido, no sé, a muchos despachos pues les está costando dar ese primer paso para meterse en los BIM, porque es algo que no estamos acostumbrados a manejarnos. Pero yo lo veo como un paso cuando dibujabas a mano y te pasas a AutoCAD. Pues es un paso árido que cuesta muchísimo, pero que lo tienes que hacer. Pues las administraciones públicas o los despachos de los técnicos, es que la mayoría ahora mismo tiene un montón de archivos y un montón de planos, en AutoCAD o en papel, pero los tiene separados. Pues en algún momento hay que unirlo, en algún momento hay que dar ese paso. Y es árido, al principio es árido. Pero hay muchos cursos, muchas formas de hacerlo. Yo el posgrado que hice, aparte de la investigación al principio, en la Universidad Politécnica, hay muchísimos que puedes hacer a través de Internet, que lo puedes coger por módulos, conforme tú quieras. Pero hay que conocerlos al menos, sí. ¿Y es necesario para trabajar este tipo de proyectos, por ejemplo, como los que nos has enseñado tú, necesitas que tus ordenadores, el hardware sea muy potente o sea, cuando además de transformar... Cuando llegué a descubrir los WMS, el punto S fue la forma de cambiar. Porque al principio los primeros proyectos que hacía yo, pues me lo descargaba todo. Entonces el ordenador llegaba un momento que no llego. Pero claro, cuando empiezo a formarme, sigo investigando. Y aparte de hacer mis proyectos, pues lo que hago es estudiar, pero como todo el mundo hacemos, con AutoCAD, con Photoshop, con el BIM, pues me di cuenta de los WMS y me di cuenta que estaba ralentizando mi ordenador sin necesidad. Entonces ahora mismo con un ordenador que te maneje AutoCAD y Photoshop, que son ordenadores ahora mismo medios normales, pues los puedes usar estas herramientas. Pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, gracias Eloy, la verdad. A ver si dentro de unos meses podemos hacer como un avanzado, ¿no? Sí, ¿no? Vamos ya todo el mundo a usarlo y conocemos un poco más. Gracias a todos.